Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos acá en una nueva edición de este ciclo que se llama Acerca, de la revista Minerva. Mi nombre es Yannick, soy actor, docente también, y estoy acompañado aquí de Federico. Yo soy bailarín, también docente. Bueno, y la propuesta es que nos han desafiado a este encuentro, no nos conocíamos, nosotros la verdad que está buenísimo encontrarnos. Mucha curiosidad por todo lo que va a venir. Nos vamos a meter en un río de preguntas, de cuestionamientos acerca de estas disciplinas, de cómo se unen o se desunen. Así que vamos a comenzar. Voy a empezar yo haciendo la primera pregunta, ¿sí, Fede? Me parece perfecto. Entonces, bueno, entonces voy a empezar con la primera pregunta. Algo de lo que, vamos a ir viendo cómo se formula, pero claro, algo de lo que me daba curiosidad de impactar en vos y ver cómo vuela esto. La pregunta es la siguiente: ¿a qué altura de tu camino considerás que tu cuerpo te da lo que vos querés? ¿Qué le das a tu cuerpo? ¿Tu cabeza y tu cuerpo son espejo? ¿Cómo es tu relación cotidiana respecto a tu conciencia corporal y el mecanismo que utilizás para accionar tu cuerpo físico, tu trabajo físico? ¿Está siempre igual tu cuerpo? ¿Qué cambió en esta coyuntura, ¿sí? En este tiempo pandémico y etcétera? En eso, bueno, vayamos. Nos habían dicho una pregunta, esas son 5. Sí, son 5, pero bueno, esto va a pasar, soy muy vicioso, cuestionamientos, pero bueno, acerca de esto, lo que pueda, lo que entiendas, y vamos, sí. Yo te voy afirmando. No, eso, y vos me vas... Sí, te voy tirando. Sí. Primero, una cosa que me parece interesante es que esto del espejo entre el cuerpo y la mente, ¿no? Sí. Porque por un lado pienso y siento así, digamos, y creo en esto que en lo que uno está pensando, lo que uno alimenta en su mente en términos de lo que uno se educa, los pensamientos que uno va teniendo en el día, lo que uno consume, se ve en el cuerpo. Tal cual. Sí. En cómo lo moves, en cómo responde a la vida en general, y también lo que consume el cuerpo en términos de alimentación, de lo que sea que le metes al cuerpo, también se ve en la mente. Lo que haces, cómo estudias, si ejercitas el cuerpo, digo. Sí, a eso voy con lo cotidiano, ¿no? Claro. Tratar de pensar, digamos, cómo afecta, porque por ahí en las preguntas tratamos de, esto es respecto a lo personal, entonces por ahí me parece interesante ver cómo es tu metodología personal, pensando en el oficio, y cómo es tu relación respecto al cuerpo. Si el cuerpo, pensando en esto, ¿no? Si la mente, si la cabeza está en espejo con el cuerpo, pienso en esto, si está disociado, no está disociado. A veces pensamos que sí, hablando del cuerpo pensamos que está disociado, no sé, a esto me refiero. Sí, de hecho, eso como a lo que quería llegar era que me parece que depende, esa era la que quería llegar. Como que por un lado creo que son espejo en términos de que lo que pasa por la mente afecta al cuerpo y cómo tratamos el cuerpo, por ejemplo, no sé, estoy así, odio a todo, no sé qué, voy a una clase, entreno, voy a correr y eso cambió, o sea, el cuerpo afecta a los pensamientos. Sí. Por un lado sí, pero por otro lado también el cuerpo me parece que tiene como una sabiduría que a veces te indica cosas que la mente no entiende un carancho. Okay. ¿No? Sí. Como que uno piensa, no, la cosa va por acá, pero en realidad el cuerpo te dice, no, o viceversa, ¿no? Sí. Y bueno, y si querés un poquito hablo de lo personal, sí. La relación con la danza también la veo mucho así, como algo para, no solo como una producción en términos de generar una obra, de generar una danza, sino de una relación con el propio cuerpo, con el propio movimiento. Claro. Y también yo practico un sistema de meditación que tiene mucho que ver con el cuerpo, y se habla mucho del cuerpo dentro de ese sistema porque trabaja mucho con las emociones. Okay. Y lo que he aprendido desde que tengo 16 años, o sea, este sistema es como parte de mi educación, es que el cuerpo siempre te indica las emociones que uno tiene, y la mente a veces está en otra dirección, pero tan claro como estoy angustiado, tengo uno acá, no sé, como, y a veces uno pasa por encima de eso. En ese término me parece que no necesariamente la mente es un espejo del cuerpo, ¿viste? Sí, tal cual. Pienso que también desde lo que vos estás diciendo, que
a veces dividimos esto, me parece que algo del cuerpo del artista, pensando en el cuerpo del artista, si hay algo que podemos generar a la medida que vamos practicando y generando las diferentes disciplinas, es empezar a transformarnos desde ese todo. Porque a veces estamos, porque la cabeza no para, o el cuerpo está blando, no activa, no acciona. Me parece que cuando estas cosas se interrelacionan, ¿no? Vos hablaste de las emociones recién, cómo entran las emociones. Pienso que cada plano uno lo puede pensar y analizar por sí solos, pero que la humanidad, lo humano es que todo eso esté unido, ¿no? Y en caos constante. Sí. Y uno de repente empieza a encontrar, pienso que el artista lo que hace es de alguna manera darle alguna dirección a eso, ¿no? A unir cuerpo, mente, emociones y traducir algo como comunicadores que somos, ¿no? Tratar en el escenario, por eso es tan complejo lo que hacemos. Totalmente. En el estudio. De hecho, hay algo que empecé como de a poco con los años a transformar, que es cómo nombro, igual ahora justo te iba a preguntar algo sobre dale, eso, dale. Pero está bueno ir como hilando también. Antes yo nombraba mucho el cuerpo en las clases, ¿viste? De una manera que para mí aislaba el cuerpo de la totalidad de la persona. Uh-huh. No como, bueno, a ver, entra un cuerpo a escena. Uh-huh. Y me empecé a corregir a mí mismo con eso, ¿no? Me sigue saliendo, porque es como algo que siento que en la danza además está como muy establecido eso, y entonces a veces estoy en la clase y digo, bueno, entra un cuerpo con sus emociones y sus pensamientos, no, pero me parece que está bueno porque si no a veces en la danza pasa mucho eso, como cierta separación. Mismo, bueno, tal vez en el mundo actuación no pasa tanto, pero mismo a nosotros nos pasa con la cara muchas veces. Hay como un desfasaje. Sí. Y tiene que ver con la expresividad y me parece que tiene que ver con estas maneras de nombrar, como decir un cuerpo. Bueno, pero no es un cuerpo nada más. Sí, porque el lenguaje en definitiva también, digamos, el lenguaje artístico está determinado también por el lenguaje cotidiano y toda enunciación, digamos, genera una dirección, genera una acción, ¿no? Sí. Todo eso que creemos y que mencionamos en realidad es lo que practicamos también, ¿no? Está todo interrelacionado. Entonces, ¿nos hacen señas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ah, ok, redondeando. Bien. Entonces, no sé, ¿querés volcarme? Dale con todo. Yo tengo mi machete acá. Ah, venga, yo tengo machete también, ¿Qué conste? Hay machetes. No, esto. Vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Hay algún aspecto de la expresividad de tu cuerpo? Uh-huh. Lo llamo la forma, la manera de moverse, las dimensiones, lo que quieras, que no te gustaba o que sentías que rechazabas y tuviste que hacer un proceso dentro del arte para poder usar a tu favor esos aspectos? ¿O has sentido en algún momento que algo de tu cuerpo tendría que ser diferente, que es lo mismo, ¿no? Uh-huh. ¿O sería mejor que fuera diferente para ser mejor actor? Bueno, yo ya pensé un poco algo de esto y hay algo sumamente interesante porque desde mi plano, recién vos hablabas, ¿no? Son lenguajes diferentes. Hacías mención a algo, yo como actor trabajo muy físicamente, digamos, vengo de una escuela muy ortodoxa de la actuación, pero me involucré mucho con la danza y con el teatro físico y etcétera. Y doy clases a bailarines también y creo que hay algo de los dos lenguajes que están disociados, ¿no? La danza desde lo clásico, desde la forma, se pone en un lugar muy distante a veces, hilando lo que hablábamos, se pone en un lugar muy distante del todo, ¿no? Esto que entra al cuerpo. Entonces yo pienso que, no sé si puedo mencionarlo desde un lugar más como anatómico, digamos, ponerlo en un lugar de eso, pero sí creo que hay algo que tuve que cambiar, ¿sí? Lo traduje en habilité el disfrute, ¿sí? Creo que eso fue lo que pasó. Había mucha expectativa en mi cuerpo, creo que en el espacio de formación, y creo que nos pasa a todos como artistas, cuando entramos en la dinámica y empezamos a poder creer en el espacio del hacer, digamos, tanto la actuación como la danza, porque en realidad primero es algo que uno lo necesita, porque necesita empezar a traducir de eso, la emoción, el cuerpo, tal cosa, en alguna dirección, empieza a encontrarse con un lenguaje, tanto con lo marcial como con el arte que sea. Entonces pienso que en esa situación, en esa ilusión que me generaba la actuación o el movimiento, accionar, se generó demasiada expectativa. Expectativa, sí, ilusión puse yo también. Y en esa expectativa e ilusión creo que hubo algo que
de mí mismo que atentó contra la posibilidad de crear. Creo que en la formación hay algo importante que es poder empezar a soltar, ¿sí? A soltar, y que eso te lo da el tiempo, me parece, en el oficio, y que eso es transformador a todo nivel. Tanto en lo físico, ¿sí? Que te transforma, lugares que quizás uno tiene preformados, que también tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con un montón de cosas del cuerpo, porque el cuerpo también esconde, ¿sí? Claro. Entonces pienso que algo de lo que puedo hablar de mí es que creo que pude empezar con el tiempo a disfrutar de lo que realmente había elegido, más allá de la ilusión que me generaba, creo que hace poco tiempo, hace unos años, después de estudio teatro de los 12, y me formo desde esa edad, y creo que hace pocos años pude soltar la idea de querer llegar a algún lugar y poder estar más acá para poder disfrutar de lo que estoy haciendo, y creo que eso hizo que mi cuerpo, por ende, pudiera estar más presente, ¿sí? Pudiera estar más acá, y creo que algo de lo que eso permitió físicamente es que libere tensiones, ¿no? Que eso es cuando uno ve un cuerpo que está repleto de miedo cuando está tensionado, ¿no? Entonces uno dice, pero respirá, y el cuerpo hace, pero sigue tenso, y uno dice, no, pero respira otra cosa. Claro. Entonces yo creo que hay un lugar de transiciones, y creo que eso es lo que más me repercute, no sé si voy directamente, pero es lo que me conmovió de tu pregunta, decir, bueno, creo que pude aprender a disfrutar en escena con todo lo que eso implica, y poder empezar a soltar para poder dejarme transformar, sorprenderme. Uno se va, tal vez, convirtiendo en uno. Claro. Porque claro, te vas formando y indefectiblemente te vas comparando para formarte. Después la comparación sigue, tampoco te la soltamos por completo. Obvio. Pero hay un lugar, una cantidad de porcentaje que decís, bueno, es lo que hay. Total. Pero no en un sentido de resignación, sino de que es suficiente lo que hay, que es un montón. Totalmente, sí. Sí, y que esa identidad que se empieza a construir de uno como con lo que está eligiendo, en definitiva, porque a veces nos aplasta, ¿no? El oficio. Nos aplasta en términos de que no llegamos, la plata, el artista, esto, qué hago, qué no hago, el éxito, el fracaso, todas esas cosas nos aplastan la identidad, yo digo. Y creo que la posibilidad de edificar en esta tarea, en esto que tanto placer nos da, es el poder perseverar y aceptar constantemente. Y eso también tiene que ver con poder perder. Y creo que cuando el cuerpo empieza a perder, también empieza a construir. Y eso creo que es algo que por ahí hablamos más adelante, que tiene que ver con lo que me interesa conversar con vos, pero creo que cuando un cuerpo no se resigna, como vos decías, sino cuando empieza a soltar, también empieza a ganar, porque es muy grande la expectativa en este sistema de artistas, ¿no? De lo que tenemos que hacer cada vez más. Hay que ser versátiles, hay que cantar, bailar, saber hacer esto, moverse así, asá, ¿no? Y en definitiva todo eso son formas, son cosas que sacian a un sistema, y me parece que nosotros tenemos que buscar algo más auténtico. Y sí, lo que se va soltando son esas obligaciones, ¿no? Totalmente. Y uno empieza a ser más uno, como vos decías, ¿no? Eso, creo. Bueno, continuando con esto, voy a hacerle la siguiente pregunta a Fede, que tiene que ver con el concepto más artístico del cuestionario. Y la pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer arte, danza, con cualquier fisicalidad? ¿Depende solo del cuerpo, la danza o el movimiento? Y si no es así, ¿por qué tanto hincapié en el resultado o en lo virtuoso? ¿Es importante el cuerpo en sí o lo vivo del cuerpo, la expresión, comunicación? Eso sería. Primero me nace preguntar a la pregunta como ¿quién dice que lo virtuoso es lo importante? Uh-huh. Como que pensaba en eso, ¿no? Como hay ciertos espacios que proponen, por ejemplo, el virtuosismo de la destreza física, porque también hay diferentes virtuosismos. Sí, total. Sí. El virtuosismo de la destreza física, vamos a poner el ejemplo de X, poder levantar mucho la pierna, uh-huh. ¿no? Algo que cualquier persona que estudia danza contemporánea y ballet, que empieza a decir, bueno, tenés que estudiar danza moderna y ballet, bueno, ok, no puedo levantar la pierna tanto como veo en la fotito. Claro. ¿No? Como eso es lo primero tal vez que uno se encuentra en ciertos lugares. Pero después en realidad si uno empieza a abrir la oreja hay otros lugares que también no construyen desde ahí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo entré por ahí y lo tuve que ir descubriendo. Puedo no hacer eso.
puedo ir por otro... ¿Vos entraste por el lado más legítimo, o sea, lo virtuoso, decís? ¿O sí, al revés? Sí, porque empecé estudiando ballet claro. y danza moderna a la par, digamos. Okay. Y había un montón de... Tampoco me voy a hacer el que... No soy un condicionado, no tengo tantas condiciones para el ballet, tampoco soy alguien que no puede hacer nada, pero había muchas cosas de esas, muchos factores de esa danza que no entraban mucho en mi cuerpo, digamos. No sé, te voy a poner un ejemplo X. Siempre me corregían a mí que las manos las tenía como muy sueltas, ¿no? Y yo odiaba ver a los bailarines que hacían ballet con las manos duras. Y yo como decisión siempre pero claro, me iba al otro extremo. Claro. Y siempre era como, no colapses. Y la verdad que a mí me encantaba colapsar el cuerpo, ¿no? Y después, cuando salí de la escuela y empecé a hacer mis propias danzas, me di cuenta, puedo hacer identidad de eso. Mi danza puede ser colapsando y chocándome, ¿no? Pero es como... Yeah. Pero también necesité gente, y que después creo que hablamos un poco de eso, como dúos y gente que comprendan eso. Que comprenda y que podamos, hagamos identidad de esto juntos, ¿no? Está buenísimo, sí. No quiero irrumpir, pero me parece como sumamente interesante, coincido plenamente. En la formación yo pienso que hay algo de eso, de la búsqueda que es lo que hablábamos antes, ¿no? La identidad y valorizar esa identidad. Porque también creo que la danza viene de un lugar muy rígido, eso es lo que pienso, en términos oficiales, yo siempre digo que me parece que hay algo, es interesante esta época, sobre todo en Latinoamérica, porque en Europa hay compañías de danza que ya han roto toda esa tradición, pero acá hasta hace unos años los bailarines ocupaban pocos espacios, ¿no? Y había compañías que atentaban y que se iban a hacer, pero el consumo de la danza transgresora, de las líneas más conservadoras, empieza a emerger hace unos años y me parece sumamente interesante eso. Igual, ¿no? Creo que ese movimiento entre lo oficial y lo... Me acuerdo que una vez estaba hablando con un bailarín que estudió en Parts, que es una escuela en Bélgica, y yo le estaba hablando de mis dramas con la escuela donde yo estudié acá, que es el taller del Teatro San Martín. Y él me decía, allá, que es como el lugar, no sé qué, transgresor o lo que sea, pasa exactamente lo mismo. Todos queremos salir y hacer algo diferente. O sea que yo creo que cada vez que el sistema agarra y academiza algo, igual hay que volver a ser rebelde. Claro. Bueno, de eso se trata la vanguardia, ¿no? La vanguardia siempre fue eso. Siempre fue eso. La vanguardia es como romper y cómo el oficial toma las vanguardias y las oficializa y después vienen transgreden. Esa es la historia, ¿no? Un poco. Totalmente. Es así. Buenísimo. Te hago mi pregunta. Sí, por favor. Dale. ¿Pensás que esto es mío? No, estoy confundido. Como docente. Sí. ¿Hablas del cuerpo? ¿Qué adjetivos usás? ¿Qué ejercicios haces? Alguno, no vas a decir todos los ejercicios. ¿Y de qué manera incluís el cuerpo en tus clases? ¿Puedes dar algún ejemplo concreto? Sí. Bueno, a ver, ¿para qué tengo mi machete? Para tratar de guiarme. Me interesa esto de los adjetivos, ¿no? Como... Sí. Sí. Bueno, creo lo siguiente. Sí, creo que todo el tiempo estoy hablando del cuerpo. Voy a tratar de poder abrir y ser específico. Creo que todo el tiempo estoy hablando del cuerpo porque trato de generar un cuerpo presente, ¿sí? Un cuerpo que esté vivo. Pienso que, y a esto me remito, pienso que hay cuerpos, sobre todo en los bailarines, que trabajan desde un lugar de mucha disociación interna. Y justamente yo lo que busco es que adentro esté todo bien unido. Y a veces... Creo que trabajan, no por eso tanto el espejo, yo trato de salirlos, no para estigmatizar el espejo, pero creo que hay un lugar de entrar en lo formal, la danza traduce la formalidad, sea esto que vos decís recién, de los belgas, ¿no? Igualmente, por más que esté la idea de la transgresión de la danza, llega un momento en donde tenés que poder hacer esto y esto. Entonces, el resultado, la forma, las líneas, ¿no? El cuerpo en términos de una idea. Y pienso que lo más interesante para las nuevas generaciones, yo como docente, es poder alimentar ese espíritu rebelde, transgresor, de poder encontrar un lenguaje y una vocación de lenguaje que no esté nutrida por el resultado de turno, ¿sí? Showmatch o tal, o porque él tiene la receta, entonces tengo que ir por ahí o estudiar con tal o cual, sino permitirse reforzar las inquietudes a partir de lo que nos pasa. Entonces me parece que sí, hay un lugar de un cuerpo presente que todo el tiempo está interactuando, pero no solo desde el cuerpo.
no desde un lugar anatómico, insisto, no desde un lugar de pensar tal o cual cosa rígidamente, sino cómo ese cuerpo encuentra una fortaleza interna para poder estar en escena creyendo en lo que está haciendo. Porque en definitiva creo que es eso, en nuestra comunicación necesita un receptor y ese espectador va a entregarse a esa transformación. Si puede. Ese espectador tiene un cuerpo también. Tiene un cuerpo que replica, que tiene memoria, que trata de verse seducido por eso. Entonces pienso que nosotros tenemos, como docentes, la responsabilidad también de poder generar ese lugar de creer en lo que estamos haciendo. Entonces, de irrumpir en todo ese temor acumulado que tiene que ver con los paradigmas sociales, con lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, que están internalizados por la familia, por un montón de cosas, ¿no?, que nos atraviesan. Entonces pienso que sí, pienso que sí, que el cuerpo está... Vos me preguntabas de adjetivos, ¿sí? Yo hablo mucho de marear el pensamiento, ¿sí?, de marearlo, de mareadito. Pienso que hay algo de que cuando el pensamiento está demasiado rígido, nos transmuta el cuerpo y genera algo tan rígido que no nos permite aflorar. ¿Sabías que si uno revolea la cabeza no puede pensar a la vez? Bueno, genial. O si tenés dos planos de acción al mismo tiempo, ¿no? Digo, yo pienso que el cuerpo es acción. O sea, está para poder accionar. Entonces me parece que poder dejar de pensar para direccionar a dónde quiero ir, simplemente ir. Que es un segundo, es un microsegundo en decir, voy a reflexionar hacia dónde voy a ir, ¿no? Algo muy simple, yo es algo que pongo en primer plano. Bueno, camino, ¿sí? Pero no es lo mismo caminar que deambular, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay algo interesante en términos de cuando se abandona el pensamiento en términos, no de análisis, siempre está la posibilidad de análisis, sino el lugar de querer condicionar lo que voy a hacer en base a lo que preexiste, a lo que me preexiste. Entonces yo ya sé lo que voy a hacer. O como en términos del impulso, ¿no? Por ejemplo, en la improvisación, Exacto. digo, hay un impulso que yo siempre le digo a mis alumnos, cuando te ves parado afuera del espacio, como estás moviendo las patitas. Claro. Es que querés entrar. Total. Podés confiar en ese impulso. Total. Pero total. ese impulso no te dice, va a pasar esto. Te dice, ¡entrá! Exacto. Bueno, yo lo digo, ¿no? Los nervios, todas esas cosas son cosas espectaculares porque son cosas que nos advierten a lo que está sucediendo, ¿no? Me gusta alguien y digo, es muy humano lo que vivimos en el escenario, las artes escénicas, la danza, el teatro. Entonces, muchas veces queremos ocultar eso que nos pasa. Me parece que lo más interesante es poder tener el registro de lo que nos pasa para poder plasmarlo en el escenario desde, obviamente, una organización, porque lo que buscamos es la organicidad en escena. Buscamos esa verdad, esa unión entre el cuerpo, la emoción y la palabra, ¿no? Entonces, pero para eso necesitamos primero aceptar todo lo que portamos, ¿no? Y para eso se necesita de la práctica y soltar la cabeza, insisto, marear el pensamiento, arrojarse para poder empezar a encontrar ese cuerpo disponible y predispuesto que se alinea con la posibilidad de texto, con la posibilidad de movimiento, con la posibilidad con la cantidad de recursos que tenemos para investigar. Así que por ahí. Bueno, vos me pedías un ejercicio, voy a cumplir. Uno de los ejercicios para mí que son geniales, para que los hago desde el principio y que asumen un riesgo, pues me parece que también, después de conocernos un poco, es el Superman, que asume un poco de trabajo colectivo y que tiene que ver con que un grupo de gente hace dos hileras enfrentados, se agarran de los brazos, ecualizan un poco el cuerpo, generan una buena base de sustentación y por otro lado hay gente que tiene que tomar la decisión de lanzarse por encima de esa cama, esa colchoneta. Es un ejercicio que es muy traumático porque las personas que están sosteniendo ese cuerpo se traumatiza ese cuerpo que está sosteniendo también porque irrumpe el otro cuerpo. Entonces, pero a la vez es algo que me descubre me da mucha información. Porque lo primero que sucede es se revelan todos los temores que existen. Esa persona tiene que tomar la decisión de arrancar esa carrera para lanzarse y confiar. Entonces se trabaja el vínculo, se trabaja la capacidad. Hay cuerpos que están acá que no son capaces de dar ese salto, que hacen una carrera espectacular, extraordinaria, pero a la hora de saltar contienen y golpean. Hay cuerpos que tienen un nivel de abismo espectacular, entonces ya cuando entienden la dinámica sonríen y se le brillan los ojos, entonces son una flecha y casi que traspasan
porque dicen acá entro yo. Entonces se develan muchos lugares de poder, de imposibilidades, de miedo, de resistencia, etcétera, que me parece sumamente interesante en términos de cómo ocupa, ¿no?, la decisión, la acción, la aceptación de los otros frente a uno, y que eso es un campo de investigación, porque en definitiva uno, sea lo que sea, una compañía, un trabajo, lo que sea, siempre necesito primero vincularme, entender qué está sucediendo para poder accionar. Así que esa es una de las dinámicas. Bueno, te voy a hacer esta tercera pregunta que tiene que ver respecto a lo profesional, y es la siguiente. ¿Qué capacidad tiene el vínculo o el trabajo en colectivo? Habla de lo colectivo también, del trabajo en equipo, en grupo. ¿Qué capacidad tiene el vínculo o el trabajo en colectivo de cambiar el sentido de las cosas, tanto el cuerpo como lo identitario? ¿Es un sistema de valores el cuerpo? ¿Hay algo que quieras contar que creías absoluto y te diste cuenta en la interacción con pares que en realidad no era tan así? Creo que la capacidad de transformación de lo colectivo, del trabajo en equipo, es absoluta. De hecho, no concibo otra manera de hacer cualquier cosa artística más que con alguien. De hecho, no sé pensar sin alguien. Wow. Claro, como que, bueno, sí, se me ocurre tipo, un caballo corre. No sé, genial, a mí me pasa parecido eso, sí. De verdad. Es sí. Como, ok, esa es toda la imagen que tengo. Y llego al ensayo así, y yo te digo eso y vos me decís otra cosa, y se empieza a armar dialogando. Claro. Eso, tan simple como dialogando. Y probando, como me acuerdo la primera obra que hicimos con Ramiro Cortés, con mi compañero con el que laburé un montón de años, era hagamos movimientos explosivos, y así nació. Y bueno, después obviamente empezaron a aparecer muchas otras ideas, pero en principio era estos movimientos que queremos hacer, que sentimos que nos identifican, y lo que se empieza como a deconstruir, a soltar, a ablandar en términos también de lo que hablábamos de las obligaciones externas que uno tiene en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en las ideas de lo que uno debería hacer como artista. Claro. Muchas cosas uno suelta. Yo solté un montón de cosas, un montón, y creo que es infinito, como todo el tiempo hay que ir como apretando el actualizar de la ventanita de Windows, como sí. Actualizar, refresh, como para ver qué de eso que le criticamos a las instituciones, que es como que endurecen, uno también lo hace con uno. Totalmente. Que uno va como volviendo, me ha pasado a mí, como bueno, esto que funciona lo encontramos, y sin que yo lo decida conscientemente, lo empiezo a repetir. Claro. ¿No? Y ahora, por ejemplo, que estoy en una investigación, una exploración re diferente, que es más biográfica, en donde en mi nueva obra hay gente que no baila, que aprendió a bailar hace un año, ¿no? Con esto que hablábamos antes en relación a si del virtuosismo. Claro. Y que un cuerpo hegemónico, que un cuerpo que tiene que ser de tal manera. De hecho, en la nueva obra hay una bailarina del Colón y un ingeniero que empezó a bailar. Espectacular. Cuando se murió su pareja, empezó a bailar para sanar. Y la inspiración dancística es la misma en la solista del Colón y en él. Es la misma. La forma no es la misma. Claro, las herramientas, los recursos, es diferente. ¿Sí? Pero ¿qué es más potente? No, las dos cosas, genial. Bueno, te hago mi pregunta. Por favor. ¿Qué relaciones con otros seres humanos te ayudaron a construir la relación con tu cuerpo? Pensando cuerpo como el cuerpo en la escena, tu cuerpo artístico. Trata de contarme específicamente cómo eran esas relaciones, que hacían, que probaban. Buenísimo. Mirá, creo que también, como a vos te pasa, para mí fue fundamental. A mí me cuesta mucho trabajar, creo que de hecho es mi gran crisis como artista, digamos, porque hay muchas cosas que me despiertan mucho deseo y me explota la cabeza de ideas, y a veces no las puedo canalizar porque no encuentro sociedades. Sociedades que podrían ser miles, pero que a veces no tengo el virtuosismo de poder anclar en esos lugares, conmover quizás. Pero me parece que me ha pasado, por suerte, que tuve varias compañías, ¿no? Que es loco, esa palabra es tremenda, es maravillosa. Pero creo que una de las cosas que más me marcó fue un compañero que era más grande, que es un clown, Santiago Pereira Carrara. Me acuerdo que cuando entré al IUNA, era un tipo que entrenaba todos los días. Entonces yo creo que algo de lo primero que pude
que pude encontrar en otro fue como ese traspaso. De hecho, con él empecé a dar clases, en su construcción de clases, yo daba los entrenamientos físicos. Y creo que él me proporcionó eso, entender la disciplina en términos de la práctica. No la disciplina en términos de lenguaje o de una cuestión más militar, sino de entender el camino en el tiempo, ¿sí? Y lo periódico. Entonces creo que ahí hubo algo que atentó conmigo hasta el día de hoy, que tiene que ver justamente con eso, con no tratar de llegar desde la idea a ningún lado, sino simplemente darme el lugar de todos los días, darme el espacio de probar y de seguir dándome oportunidades a mí mismo. Después, otra de las cosas, trabajé con una compañía durante 9 años y creo que algo de lo que me transformó también fue el caos, aceptar el caos, ¿sí? El caos que en algún lugar se organiza, ¿sí? Y en un cuerpo que pasó de ser un cuerpo más infantil a tener un poco más de dirección y volverse un poco más solemne con la información que tenía, creo que la compañía me permitió empezar a soltar para recuperar, ¿no? Yo hablo mucho de un concepto de un eje que es caos y organización, para crear caos y organizar. Me gusta mucho esa idea de construcción y creo que todo, la compañía, lo colectivo es el vínculo. Y en el vínculo, tanto amoroso, laboral, profesional, lo que sea, creo que ese es el punto, ¿no? También poder aceptar ese caos y poder organizarlo hacia algún lugar. Y eso a todo nivel, creo que es desde un montaje de investigación que puede durar 2 años, como las decisiones que toma uno, como etcétera, ¿no? Como el cuerpo que tiene que construir para poder construir ese sentido. Así que creo que estas cosas me ganaron dentro del trabajo en colectivo y me aportaron para lo que estoy pudiendo ser ahora. El cuerpo mismo, si vamos a lo anatómico, sí. Tiene sus procesos de destrucción, y después, para que un músculo sea más fuerte, se tienen que destruir las células, caotizarse para volver a organizarse, ¿no? Totalmente. Como vas volviendo, llevándolo a lo micro, a lo más, totalmente. Sí, y eso que decís me gana también, y creo que también es darle sentido. A veces uno ejercita la cabeza, me ha pasado también años de no entrenar, y decir, no estoy moviendo, y de repente, y creo que esos son ciclos también. Hay algo que tiene lo nuestro, que es interesante pensando esta concepción, que la curva es mucho más amplia. Ya no es desde los 13 bailar hasta los 27, que es lo que marca un bailarín clásico por ahí. Ahora puedo bailar hasta los 80, puedo actuar hasta los 80, es muchísimo más amplio el campo. Bueno, Fede, para terminar, todo esto que es espectacular, estoy disfrutando mucho, quiero que lo sepas, de verdad. Me da ganas de meter el cuerpo, de que vos me digas andar para allá, yo decirte andar para allá, hacer el Superman, no sé. Te voy a preguntar algo que tiene que ver con lo ideológico, ¿sí? Con la idea que uno tiene frente al hacer. ¿A qué le tiene miedo tu cuerpo? ¿Tu estar? Si podrías cambiar algo, cualquier cosa para mejorar el mundo con tu arte, ¿qué sería? Fácil. Creo que si tengo que pensar en un miedo que está en el cuerpo, es el miedo que tengo desde que soy chiquitito, que es la muerte. Y creo que en algún punto es como algo re humano eso, y bueno, eso fue lo que me llevó desde chiquitito como a esto de la meditación y también el arte, ¿no? Como, ¿qué más hay, ¿no? Y no es algo que tenga una respuesta en mí todavía, pero sí me impulsó mucho, pero como está ahí, ¿no? Y es algo físico, y cada vez lo voy pudiendo como trabajar y diluir, y me hace sufrir menos y me impulsa más. Okay. Pero ahí está. Y después creo que si tengo que elegir algo como una transformación, tiene que ver con la libertad. Uh-huh. Eso. Me encantaría que, por ejemplo, no sé, ahora que estreno, alguien que vaya a ver la obra sienta que puede relajar algo.
Buenísimo. Eso, como ok, puedo Pero es más directo, digamos, tiene que ver con ese espacio de lo escénico, decir, bueno, poder generar un espectáculo que pueda conmover, que entrar en plenitud a alguien. Bueno, digo, sí, está bueno. Digo, porque puede ser mucho más ambicioso, digo, pero es eso, digamos, podría decir, bueno, no, querría hacer una perfo que pare, no sé, digo, como, si te querés ir a la bosta, podés. Digo, está en el marco del teatro, acá, no sé, si tendrías que volar, irte a pensar en cómo realmente se te ocurre algo. Bueno, si pudiera hacer una performance para que toda la gente se quiera más instantáneamente, estaría buenísimo. Okay. Está bueno eso como así como un concepto, pero igual también hay algo como del trabajo minucioso que hacemos, ¿viste? Recién me quedé pensando como, espera, el arte que hago no tiene que ver solo con la escena, que igual sí me parece que está buenísimo eso, como digo, que una obra llegue de alguna manera linda, que mueva algo, pero también en cada clase, cada persona que viene, una interacción, algo que les digo yo, o algo que sucede entre la gente que viene, o mismo en las interacciones de los procesos con la gente que uno trabaja. Digo, salís de un proceso y te, no sé, salís más vital, más feliz, más... todo eso me parece que es importante también, no solo como esa micro. Sí. Es un montón también. Sí, sin duda, sin duda. Eso. Bien, voy a preguntarte yo mi última pregunta. ¿Hay algo con respecto a algún riesgo físico o alguna exposición física que te gustaría hacer y que no hayas hecho, ya sea porque no te atreviste o porque no encontraste el contexto todavía, o esto de las sociedades, no encontraste la sociedad todavía para hacer algo? Está bueno, me cachaste ahí, porque creo que tiene que ver, yo recién ahí en mi machete creo que tiene que ver un poco con eso. Por ahí es un poco más filosófico y no es tan directo, pero creo que tiene que ver con el confiar un poco en mi lenguaje, en algo de lo que vengo investigando, de lo que me provoca, de lo que me enciende, que todavía no lo puedo, siento que todavía no lo puedo plasmar, que me provoca, que sueño con eso, que lo puedo construir desde la disciplina más pedagógica, pero que todavía yo, en términos de darle una dirección profunda a eso, todavía no lo puedo canalizar. Entonces un poco creo que por ahí, en términos de lo que todavía hay un debate conmigo mismo en términos de la idea a la construcción, ¿no? En lo que creo que lo importante es el cuerpo aquí y ahora, y no tanto eso, pero creo que también debe generar, eso que está ahí debe mover las aguas, debe generar movimiento, porque me interesa, creo que el teatro, la escena, lo escénico tiene que ser transformador, ¿sí? Para uno y para el todo. Entonces creo que hay algo. Y en términos físicos, netamente, creo que hay cosas que he transitado. Yo trabajé un poco con fuerza bruta, trabajé con Prix también a altura, y creo que eso me ha gustado mucho porque me sacó de un eje de comodidad y me puso en un lugar muy vertiginoso, rompiendo con los límites del cuerpo, con mis propios límites. Creo que hay algo de todo eso en términos de llevar el cuerpo a lo máximo que estoy buscando, de llevar el cuerpo a lo máximo, mi cuerpo a lo máximo. En esto tengo 34 años y creo que es una edad para poder ir a fondo con ese máximo, que no sé cuál es, no lo pienso, y eso me interesa. Pero estoy en esa situación de poder empezar a buscar eso, ver cuáles son los límites de mi cuerpo, si es que los hay. Eso. Está buenísimo. Gracias. A vos. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? ¿Cortamos? ¿Nos despedimos? Bueno, nada, para mí fue un placer enorme, es muy tiki-tiki. Como que tendríamos que hacer otra. Sí, como que tendríamos que hacer otra. Yo para la próxima me voy a poner también como vos, porque sí, igual vos te sacaste el buzo. Me saqué el buzo verde, no quedé... Pero igual te queda muy bien tu outfit, no sé si yo estoy tan acorde. No, está bien. Bueno, perfecto. Y nada, y me ceba mucho, me parece que hay que parar un poco. También creo que antes, hace un tiempo, era los lenguajes en sí, y creo que ahora está todo muy unido y esto es necesario. Así que gracias a ustedes por hacer estas cosas.